Ahora sí, ya comenzamos. Gracias, Gaby, por dejarme saber. Entonces, eh, si yo les preguntara a ustedes del siglo XIX, el siglo XIX, ¿cuál fue el evento de mayor impacto para nosotros los hispanos en la historia americana? Dentro de la historia americana, ¿cuál fue el evento que ocurrió en el siglo XIX que tuvo el mayor impacto en nuestra cultura hispana de los Estados Unidos? ¿Cuál sería para ustedes? ¿Qué me dicen? En el siglo XIX. Hubo algo histórico que pasó que nos cambió la vida totalmente y la experiencia de ser hispanos en los Estados Unidos, y ocurrió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. No fue cuando se independizó, cuando um, lo que estábamos mirando en la clase pasada, de que Hacia ahí quiero llegar, exactamente. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? fue que se hizo la división de que Texas o pasó a Estados Unidos bajo el Tratado Guadalupe Hidalgo. Efectivamente, exactamente. Entonces, ese fue el gran evento del siglo XIX, que crea la población hispana dentro de lo que es ahora sí los Estados Unidos, ¿verdad? Porque antes de eso era España, luego fue México y finalmente pertenecemos a Estados Unidos, una gran porción de lo que anteriormente eran comunidades hispanas o españolas o mexicanas. Fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue un tratado o un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo de paz entre Estados Unidos y ¿quién? México. México, México. ¿Y por qué tuvieron que firmar una paz México y Estados Unidos? porque Estados Unidos fue a pelear a México, a la capital de México. Exacto. Entonces Estados Unidos le declara guerra a México, invade México, por los territorios disputados en el norte, ¿verdad? Los territorios estaban disputados, estaban en guerra, eh, entre Estados Unidos y México, y por eso al final de la guerra tienen que firmar un tratado de paz en el que México, ¿qué hizo México con los territorios del norte? Los vendió, Se los vendió a se los Estados vendió Unidos. a Estados Unidos. Se los vendió a Estados Unidos, y eso incluye todo lo que es mucho del oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es Nuevo México, lo que es Arizona, lo que es California, parte de Texas, la parte de Luisiana ya había sido, se habían vendido los franceses. Entonces ahí comienza nuestra saga como hispanos en Estados Unidos. eh, y una vez que esto ya es Estados Unidos, tenemos una transformación de cómo nos vemos nosotros, nuestra herencia hispana en estos territorios, porque anteriormente a ese tratado, nosotros los hispanos éramos el grupo dominante sobre las comunidades indígenas. Entonces recuerden que los españoles, los mexicanos, era la sociedad, la cultura dominante sobre las comunidades indígenas. Entonces, una vez que somos parte de Estados Unidos, nos convertimos en el otro, pero en el otro inferior. Habíamos sido el otro superior como la cultura dominante en estos territorios, y de repente abrazamos el otro como cultura inferior. Porque recuerden que siempre trabajamos la de oposiciones binarias, yo y tú. ¿Quién soy yo? Yo soy lo que tú no eres. En un tiempo, lo que tú no eres eran los indígenas, y ahora lo que tú no eres es americano, ¿verdad? Hispano en contra de americano. Eh, y una vez que comienza eso, entonces comenzamos a reevaluar nuestra cultura, lo que nos queda, qué tenemos de nuestra cultura hispana y cómo se presenta su cultura ante el choque con una cultura que es tan diferente como la cultura americana, y cómo ellos nos tratan a nosotros y cómo ven nuestros valores culturales. Y se crea entonces un nuevo tipo, una nueva forma de pensar sobre lo que es Estados Unidos. Por ejemplo, en la página 208, no sé si tiene su antología, en la 208 está, en la 208, esto es una novela, de las primeras novelas que se escriben con un personaje que viene a Estados Unidos, directamente a Nueva York, y viene
con la intención de crear una nueva vida en Estados Unidos, pero fue al finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, bien al principio de este proceso en que nos convertimos como la minoría en Estados Unidos, viene esta persona, de hecho el autor es colombiano, muy interesante, no es un autor de los grupos dominantes hispanos en Estados Unidos, que era Cuba, Puerto Rico, México, sino que es colombiano, y él escribe esta novela donde habla sobre la experiencia de una persona latinoamericana que viene a Estados Unidos y cómo es este choque. Por ejemplo, en la página 208, más a mitad, si buscan como la tercera parte del párrafo que dice, si se habla de Evas confinadas, encuentran esa parte allí. Sí se habla. De Evas. Ajá, también. Vamos a ver un poquito para que esta es la opinión de un inmigrante que está en Estados Unidos como intentando rehacer su vida en esta metrópolis nueva, porque recuerden que estamos unos 130 años atrás. Dice, y está en Nueva York, específicamente en un barrio, comentando cómo es la vida en este barrio donde le tocó vivir, porque como muchos inmigrantes, uno piensa en Estados Unidos. Ah, por la mitad aquí, ya lo oí. Ajá, si se habla de Evas, y uno piensa que viene a la gloria, ¿verdad? Que todo el que viene a Estados Unidos y vive en un castillo. Pero no es así. Entonces, él está como que meditando lo que es su entorno, el barrio que le tocó vivir en Nueva York. Y dice esto sobre el barrio. Dice, si se habla de Evas confinadas por la voluntad suprema de la policía entre las cuatro paredes de una celda correccional, ¿de quién está hablando? Si se habla de Evas confinadas por la voluntad suprema por la policía entre las cuatro paredes. De una celda correccional. ¿Qué tipo de mujeres son estas Evas? Su intuición le dice, muchachas. Como criminales, ¿no? Ajá, ¿qué tipo de criminal? Las que están en la cárcel. ¿Y por qué están en la cárcel? Porque dicen Evas. ¿Prostitutas? Prostitutas. Entonces, recuerden que está aquí hablando como de su barrio y está lleno de Evas. Es su palabra para las prostitutas, Evas. No se incurrirá en error al pensar que son tentadoras sirenas del Bowery. Así se llama el barrio que todavía existe en Nueva York, es en el sur de Manhattan, el Bowery. Hay Evas. Si se solicita un prestamista, conciencia de fariseo y mano angosta en el Bowery. O sea, si quieren un prestamista con manos de fariseo. O sea, si necesitan algo prestado y quieren alguien que se lo preste sin sin hacerle muchas preguntas, se pueden ir a Bowery porque ahí consiguen ese tipo de prestamista. Y se encuentran por centenares. Si se busca lo cómico, lo dramático o lo trágico en las encrucijadas del Bowery, y se hallan desde el bufón que desespera con sus necedades hasta la miseria que enloquece con sus dolores. O sea, si quieren distraerte y estás en Nueva York, vete al Bowery, porque hay pura miseria y puro charlatán que te va a entretener un buen rato. Allí se alojan médicos de pacotilla que han comprado al más bajo precio el derecho de poner en la ventana de su oficina la placa en que avisan el ejercicio de su profesión. ¿Qué tipo de médicos hay en el Bowery? Médicos que no... Médicos chafas. Exactamente. Ajá. Que muy apenas alcanzaron el título. De la peor ralea. Desde lo que se encargan de buscar novias y se valen luego de 1000 ardides para desbaratar los matrimonios, hasta los que en vista de la propina que les ofrezcan no tienen escrúpulo en hacer llevar a la cárcel a sus mismos primogenitores. O sea, abogados chafas como el alma también hay en el Bowery. También hay farmacéuticas que en la trastienda de la botica venden sin reparo toda especie de drogas y no vacilan en practicar
criminales operaciones de obstetricia, que serían abortos, ¿verdad? Ajá. Te vas a la farmacia, necesitas aborto, te vas al Bowery y en una farmacia te practican el aborto. Hay hoteles también en el Bowery, hoteles para alquilar camas a mendigos de alma y cuerpo, con lechos sobre cuyos colchones de paja, que rara vez se ventilan, ni mucho menos se asean, se han tendido cuán largos son, ebrios, consuetudinarios, tísicos, incipientes, escrofulosos, sifilísicos, herpetique, o sea, las Herpetic, personas enfermas de todas las enfermedades herpetic, transmitidas herpeticus. sexualmente se acuestan en los hoteles del Bowery. Y quienes durante el día tienen derecho de asilarse en el salón principal o discutir o roncar. En fin, esta es la última oración. En fin, el Bowery es lugar por todos temido, pero a la vez visto por todos con natural curiosidad. Esa es la opinión de una persona que llegó a Estados Unidos para intentar rehacer su vida en la gran metrópolis. Y ya ven en qué barrio le tocó vivir. Y ese es más o menos el tipo de lectura que vamos a tener de ahora en adelante. Es cómo vemos nosotros a Estados Unidos y cómo Estados Unidos nos ve a nosotros. Y para esto hay un esquema que el doctor Canelos, la persona que es el antólogo de la antología, prepara en lo que él clasifica que mucho de lo que se escriben o de lo que escriben los hispanos o sobre los hispanos, recuerden que lo que escriben los hispanos no tiene que ser solamente en español. Hay gente que escribe hispana, que escribe en inglés, hay gente que escribe en los dos idiomas, pero desde el punto de vista de un hispano. Y él dice que lo que escriben los hispanos mucho tiene que ver con la actitud que tenemos sobre la sociedad norteamericana. Es una palabra muy importante, es la actitud que tenemos nosotros con o frente a la sociedad norteamericana. ¿Y qué puede ser esto? Bueno, hay gente que no le importa la sociedad norteamericana porque están de paseo, ¿verdad? Si uno viene por aquí, viene para Disney o viene para Las Vegas, no importa de qué país uno venga, le importa mucho poco cómo son los americanos ni cómo te tratan porque uno viene para consumir y se regresa a su país y listo. Esa es mi actitud. Mi actitud es que vengo a viajar, a pasarla bien, no me interesan los problemas que hay en Estados Unidos con los hispanos. Hay otras personas que, sin embargo, están aquí por obligación porque es su país. Y no digo por obligación porque sea algo negativo, sino porque no tienen otro remedio, porque este es el único país que conocen, como son las personas hispanas que pasaron a formar parte de Estados Unidos siglos atrás, ¿verdad? Y el único país que conocen es Estados Unidos. Crecieron en Estados Unidos, llevan generaciones, 100, 200, 300 años en Estados Unidos, y aunque tengan apellidos como Rodríguez, Reyes, Martínez, tienen su herencia hispana, pero su actitud es muy diferente porque para ellos no hay ningún otro país al que puedan ellos escapar. Este es su único país. Una actitud muy diferente cuando este es tu país y tienes que luchar por ser hispano en este país porque no tienes otro país para regresarte. También está el inmigrante, y el inmigrante tiene otra actitud porque el inmigrante es la persona que viene con la idea de, tal vez la voy a hacer en Estados Unidos, si me gusta me quedo, si no me va bien, tal vez me puedo regresar, o vengo acá, tal vez con la esperanza de que las cosas cambien en mi país, reúno algún dinero y me regreso en algún momento. Y es una actitud diferente, ¿verdad? Cuando uno viene a buscar una mejor vida o tal vez con la esperanza de que tras un tiempo en Estados Unidos nos podemos regresar a nuestros países. Una actitud bien diferente porque el tipo de problemas que enfrentamos es diferente a la persona que está aquí, porque es de aquí, porque nació aquí, porque creció aquí y no tiene otro país a donde regresar. También es diferente la actitud que tiene una persona, por ejemplo, que viene aquí ahora sí por obligación. Por ejemplo, una catástrofe natural en tu país y de repente abren visas en Estados Unidos y uno viene a este país por la catástrofe que hubo en otro país, un terremoto, un huracán, lo que fuera, o un acto político de violencia, la política de nuestro país, hay una revolución, hay una guerra civil,
hay una violencia grandísima, Estados Unidos abre visa y uno llega aquí como un refugiado, pero no llega porque ese fue el sueño dorado de uno, ¿verdad? De irse a Estados Unidos, llega por las circunstancias de nuestros países y llega incluso con la idea de que tal vez cuando mejoren las condiciones en nuestro país de seguridad o de vivienda, nos podemos regresar a nuestros países. Ese es el exiliado casi siempre. Entonces, les voy a compartir una tablita que preparó el doctor Canelos, donde reúne cómo las personas que estamos en este país vemos las circunstancias dependiendo de nuestra actitud hacia este país. Si estamos aquí de paso, si estamos aquí de visita, si estamos aquí por un tiempo, si estamos aquí simplemente para cambiar de vida o si estamos aquí porque es nuestro país, nuestro único país. Voy a compartir. ¿Lo ven? Entonces, él dice que hay tres actitudes principales. No tenemos que estar en total de acuerdo con esto, pero es una idea, una forma interesante de ver el fenómeno. Recuerden que estamos viendo cómo nosotros vemos nuestra experiencia en Estados Unidos y él dice, eso depende de qué tipo de persona tú eres con relación a los Estados Unidos. Hay una persona que se considera como parte del nativismo. Nativismo, aunque tiene una relación con la palabra nativo o indígena, no tiene que ver nada con eso. Nativismo se refiere a la persona que ve en los Estados Unidos su único país, ¿verdad? Entonces, una persona nativista es la persona que nació en Estados Unidos, que creció en Estados Unidos y que no tiene relación con otro país. Entonces, no es lo mismo un México-americano que una persona mexicana inmigrante, ¿verdad? Un México-americano que llevan acá 50, 60, 100 años su familia, es una persona nativista porque jamás se le ocurre que va a ir a vivir a México. Este es su único país. El inmigrante es la persona que viene aquí para cambiar de vida, para mejorar su vida, para buscar oportunidades, incluso a veces forzado por las condiciones de su país, condiciones de seguridad, de económicas, un refugiado económico, y viene aquí como inmigrante, pero viene con esa actitud de si me va bien me quedo, si no me va bien tal vez me regreso. O voy a estar un tiempo acá, reunir un dinero, pero mi sueño es siempre regresar. Y luego está la actitud del exiliado. Así, la actitud de exilio es simplemente la persona que está aquí por accidente. No tenían intención nunca de visitar a Estados Unidos, no le interesa a Estados Unidos, no es su país para vivir, es simplemente que las condiciones de su país lo obligaron a llegar a Estados Unidos. Casi siempre un exiliado puede ser una causa de un desastre natural que los desalojó de su país, llegaron acá. Otras veces es la política de su país, son perseguidos en su país por algún problema político, terminan en Estados Unidos, pero siempre intentando quedarse en Estados Unidos el menor tiempo posible para poderse regresar a su país cuando cambien las condiciones. Por ejemplo, José Martí y Lorca eran exiliados políticos. Los dos se vinieron por la violencia de Cuba o de España a Estados Unidos. Cuando las circunstancias cambiaron, se regresaron o se regresaron a seguir luchando en sus países. Eso es un exiliado. Entonces, el nativismo solamente vive en el mundo de acá, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque aunque seamos hispanos y heredemos algo de nuestra cultura o mucho de nuestra cultura, dependiendo de la generación, ¿verdad? Puede ser poco o mucho de nuestra cultura, aunque incluso ya no hablemos español, como pasa con muchas personas que ya no hablan español, siempre se queda algo de la cultura, pero nuestro mundo es el mundo de acá. Uno no abre el internet para ver qué está pasando en Honduras o qué está pasando en Chile o qué está pasando en Argentina, como hacen muchos inmigrantes que siempre miran el periódico de su país o están pendientes de las noticias. Para ellos el nativismo, como son americanos y crecieron acá, este es su mundo. Mientras que el inmigrante siempre está buscando ese ir y venir entre las dos culturas, este regreso, aunque sea virtual, a su país, a veces un viaje real de ida y vuelta a su país, mientras que el exiliado está aquí por accidente realmente. No quiere estar en Estados Unidos, las circunstancias los obligan y su mundo y su mente siempre está en su país. Entonces el nativista
la número 2 siempre dice, el nativista se va a quedar. El nativista no tiene opción porque este es su único país, aunque sea hispano, es hispanoamericano, no se va a ir a otro país, él se va a quedar aquí. Mientras que el inmigrante tiene la actitud de que tal vez me va bien, me quedo, si no me va bien, me regreso, e incluso puedo comentar con las personas que se quedaron que no vengan, porque el sueño americano no existe. Entonces la decepción también es parte de esto. Es mucho más difícil de lo que uno cree, y creo que todos tenemos esta experiencia de ver que como las personas que no han venido a Estados Unidos piensan que todo es tan fácil para nosotros cuando llegamos aquí, que es muy fácil, pero no es fácil. E incluso es mucho más difícil porque no es un cambio solamente de condición de vida, es un cambio psicológico también, es una adaptación psicológica a un estilo de vida que es muy diferente al que nosotros teníamos en nuestros países. Mientras que el exiliado siempre está pendiente de cuándo puede regresar. Hoy puede que... Y ustedes lo ven, una buena forma de pensar en el exilio es pensar en la experiencia de los cubanos en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos siempre están pendientes de ese regreso, de cuando caiga Castro, cuando los Castros dejen, cuando podamos regresar, cuando podamos recuperar nuestros comercios que dejamos, nuestras casas, que no va a pasar, pero entonces, cuando hay problemas con esta cultura americana, la número 3 lo que dice, cuando hay problemas con la cultura americana, el nativista, el hispanoamericano, simplemente tiene que unirse y luchar por mejorar las condiciones en este país. No le queda otra porque es su único país. Entonces, aunque nos maltraten, aunque nos traten mal, aunque no nos respeten, tenemos que seguir luchando por mejorar nuestras condiciones aquí, porque no tenemos otro lugar para escaparnos, es aquí. Mientras que el inmigrante, depende de la generación, siempre está luchando con lo que está dejando atrás, con lo que está perdiendo de su cultura, con lo que está asimilando de la nueva cultura, ¿verdad? Porque se asimilan algunos valores, se pierden otros, y siempre uno está en ese proceso de negociar lo que uno es, lo que uno fue y lo que uno puede ser. Mientras que el exiliado realmente no tienen una relación con la cultura americana porque no le interesa. Este mundo a ellos no les interesa, están aquí de paso. Y por lo mismo, cuando vemos una persona de activismo, es la persona que lucha y su obra toca los temas de los derechos civiles, derechos culturales, los derechos de los indígenas, contra el racismo, porque es lo que podemos mejorar en este país porque pertenecemos a otro país. Mientras que el inmigrante realmente no tiene derechos civiles porque no es ciudadano, ¿verdad? Entonces, para tener esos derechos civiles hay que ser ciudadanos. Mientras que si no tienes derechos civiles, tú abogas más por los derechos humanos, que son derechos de dignidad humana, ¿verdad? Que no me trabajen 12 horas, que me paguen lo que me prometieron, que me den un tiempo para comer mi almuerzo en la jornada de trabajo. Son derechos humanos, que no me golpeen si piensan que mi trabajo está mal, que no me abusen, que no me pongan a vivir en una casa que no tiene aire, que no tiene calefacción, que me den un poco de educación. Esos son derechos humanos, que son derechos universales, que uno piensa que la dignidad humana le pertenece ciertos derechos universales, mientras que los derechos civiles son derechos que te garantiza la constitución del país. Entonces, pues yo soy americano, aunque sea hispano, soy americano, soy ciudadano, tengo derechos bajo la constitución, voy a luchar porque me den mis derechos y me respeten mis derechos en esa constitución. Mientras que el exiliado realmente lo que piensa es la política de su país. La política de este país no es para el exiliado, porque lo que está pendiente es de la política de su país que dejó atrás. Se dan algunos fenómenos, voy hasta las 5, después vemos algunos ejemplos de las obras y continuamos la discusión. Y la número 5 dice, ¿y qué tipo de negociación cultural tiene la persona dependiendo de su actitud? Soy nativista porque nací aquí, llevo generaciones acá, soy inmigrante reciente o llevo años aquí, o soy un exiliado que vengo de paso, con la esperanza de que sea de paso. El hispanismo, en la número 5, lo que nos habla es simplemente de cómo defendemos nuestro derecho a ser ciudadanos norteamericanos sin dejar de ser hispanos, ¿verdad? Porque piensen en ese dilema que tienen nuestros autores. Tienen un dilema grandísimo. Dice, yo sé que hay una fórmula para hacerme
norteamericano que funciona, y es dejar atrás todo lo que es ser hispano, ¿verdad? Si yo quisiera hablar su idioma, escuchar su música, comer su comida, estudiar como ellos, vestirme como ellos, vivir como ellos, sería más fácil para mí ser americano. Pero la idea del hispanismo en Estados Unidos es, como yo soy ciudadano americano y tengo tanto derecho porque llevo tantísimas generaciones aquí viviendo como hispano, se me debe respetar mi derecho a ser un americano con una herencia hispana, que tal vez escuche otra música, que nos vestimos un poco diferente, que celebramos otras cosas, que nuestra religión es diferente. Y ese es el hispanismo, la idea que el hispano se le debe aceptar ser americano sin dejar de ser hispano, en cierta medida. Mientras que el inmigrante es un poco más complejo porque el inmigrante cambia de actitud un poquito y lo mismo intenta a veces recrear el mundo que dejó atrás. Y usted, a lo mejor nosotros mismos o nuestros familiares o tenemos algún ejemplo de una persona que uno abre la puerta de su casa y es como estar en tu país, ¿verdad? Yo tengo amistades y cuando veo eso, ¡huepa! Porque estoy en Puerto Rico. Y es idéntico. Para ellos su versión de poder sobrevivir en este país es recrear cómo se ve la casa por dentro en Puerto Rico. Y ahí Oh, ujú. ponen su banderón grande acá, ponen no sé qué, el santo de su devoción acá, los muebles los compran al estilo de su país, las losas donde comen está al estilo de su país, todo, se arropan con la cobija al estilo de su país y es como una máquina de tiempo, ¿verdad? Que el mundo de afuera es Estados Unidos, pero una vez que uno abre esa puerta, ¡pum!, llegaste a otro país. Y esa es la idea del México de afuera o el trópico de Manhattan, es como esa idea de recrear a tu país porque lo añoras, porque eres un inmigrante y añoras a tu país y como que te desbordas en recrear a tu país. Y todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Que más que menos hay un poquito de eso en todas nuestras casas. Mientras que el exiliado realmente eh, ve a Estados Unidos como un enemigo potencial, ¿verdad? Babel y Sion, el paraíso perdido, son las analogías que hace el exiliado para entender su situación. Babel y Sion es eh, tener que venir a Estados Unidos a pedir ayuda para rescatar a su país de los problemas que tiene, ¿verdad? Porque cuando hay una guerra civil, tarde o temprano la gente viene a Estados Unidos a pedir ayuda, intervención, y después se quejan que intervinieron. Claro, ¿y por qué se creen con derecho los americanos? Bueno, porque hubo una guerra civil y como único se solucionó es que mandaran tropas americanas. Y entonces para ellos como su país es como un paraíso perdido. Eso es más o menos para que vean que cómo uno es, la realidad de uno en Estados Unidos determina un poquito, de acuerdo al doctor Canelos, cómo vemos nuestro mundo. Si lo vemos como un nativista, como que yo estoy aquí, soy de aquí, pertenezco a este país, como un inmigrante que estoy en un proceso de transición, o como un exiliado que estoy aquí de paso o por accidente, pero mi mundo es el mundo que dejé atrás. Entonces, el exiliado en la clase no lo vamos a ver porque no nos da tiempo, es un poco más complejo, no nos da tiempo, pero les traje por lo menos es- este video de Álvarez Guedes para que entiendan la, la idea de un exiliado. ¿Conocen? Eso no se quiere parar. ¿Conocen a Álvarez Guedes? Es un comediante cubano, muy político también él, y entonces en estas cartas él hace comedia, chistes, es lo que hace, y la mayoría de los chistes son chistes que no se pueden poner en esta clase, porque son chistes tremendos, los del señor, pero esto es algo, es una poesía que es dos personas, hermanas, que se escriben, una desde Miami y otra desde Cuba, para que por lo menos veamos un detallito de los exiliados, de cómo es esta mentalidad del exiliado. El gran problema de los cubanos es la traición entre las personas que apoyan a Castro y los que no lo apoyan, ¿verdad? Entonces, para el cubano es muy fuerte esta división y yo la he visto entre mis amigos, he estado en discusiones, pero fuertísimas entre ellos, por las personas que apoyan a Castro y la revolución y lo que hizo por la gente pobre
en Cuba y las personas que solamente ven a Castro como el villano que les robó las propiedades, porque recuerden que lo que Castro hizo fue apoderarse del país, quitar todas las propiedades a la gente rica, todos los negocios a la gente rica, y los negocios pasaron a formar parte del gobierno, y con las ganancias él le daba educación gratis, salud, servicios de salud gratis a las personas, viviendas gratis. Entonces el gobierno se apoderó de todos los negocios, y los negocios estaban siempre en manos de lo mismo que están los negocios en manos de nuestros países, en manos de gente de dinero. Entonces la gente que migra a Miami son las personas que eran de dinero, de la clase alta cubana, y los que están muy en contra de Castro porque les quitó sus negocios. Y entonces todas las personas que se quedaron en Cuba durante este proceso, eventualmente algunas emigraron a Miami. Para las personas que se quedaron en Cuba, esto significa una traición, porque un pariente tuyo que en lugar de quedarse en Cuba a sufrir todas las tragedias, todas carecer de las cosas que no habían en Cuba y venirse a una vida más fácil en Miami, es una traición. Entonces aquí se escribe, después de tantísimos años de no comunicarse, le escribe finalmente su hermana en Cuba a su hermana que se fue muchos años atrás, que no se hablan porque se fue. Esa es la ofensa, es que se fue de Cuba a vivir una mejor vida en Miami, y los dejó a ellos y traicionó a la revolución, porque irse de Cuba es como traicionar a la revolución. Entonces la hermana que se quedó en Cuba después de tantos años, ahora está muy en malas y le escribe pidiendo ayuda a la hermana que se fue para Miami. Cartas en verso. Sí. Toña, la de Cuba, le escribe a Juana, la de Jayalía, a su prima de ella. A la prima. Y dice así: mi querida prima Juana, no te he escrito en 30 años, pues con tantos desengaños se me quitó toda gana. Pero hoy por la mañana, por el hambre que pasamos, le dije a Cuco, no vamos a seguir con esta suerte, al carajo patria o muerte, y hablemos con los gusanos. ¿Quiénes son los gusanos? ¿Ven lo que dice ese? Dice, después de 30 años le va a escribir y le explica la razón. A ver si entienden, que es cubano, habla diferente, yo sé, pero miren si entienden la razón que después de 30 años ella le va a escribir a la prima, cómo ella tomó esa decisión. Pero hoy por la mañana, por el hambre que 30 años, pues con tantos desengaños se me quitó toda gana. Pero hoy por la mañana, por el hambre que pasamos, le dije... ¿Qué está pasando en Cuba que ella decidió que escribir? ¿Que tienen hambre? Tienen hambre, ¿verdad? Las condiciones están tan malas que hay hambre. Ajá. Y va a escribir porque ya se cansó de tener hambre. Cuco, no vamos a seguir con esta suerte, al carajo patria o muerte, y hablemos con los gusanos. Al carajo patria o muerte, y hablemos con los gusanos. Los que están en Estados Unidos. Los muertos. Los gusanos son los que están en Estados Unidos, los cubanos que se fueron para Estados Unidos, porque abandonaron la revolución. Pero ella dice, antes de decir eso, dice, al carajo patria y muerte. ¿Por qué al carajo patria y muerte? Porque ese es el lema de la revolución. Dice, si yo realmente soy revolucionario, jamás hablaría con un gusano de los que se fueron para Miami. Pues al carajo la patria y la muerte al carajo los Castros. Yo sí voy a hablar con mi prima después de 30 años. Pudiera decirte bien que soy una descarada, que no me ocupé de nada cuando te fuiste de aquí. Y que el tiempo que viví como loca y sin sentido era miembro del partido y Cuco era coronel, que juraba por Fidel y que ahora está jodido. Después de defender la revolución, están en condiciones terribles. Pero ¿qué le voy a hacer, mi prima Juana querida? Es muy triste que te pida dinero para comer. Y entonces, ¿para qué le escribió finalmente? Para pedirle dinero para comprar comida. Después de 30 años, finalmente le escribe al carajo patria porque tengo hambre y necesitamos dinero. Muy poco se puede hacer con un paquetico de eso, con 3 cachitos de queso, leche en polvo, vitamina y 2 latas de sardinas. Mejor me mandan 1,000 pesos. Él pagó 1,000 pesos, que en el Caribe los pesos es moneda española. Cuba y Puerto Rico se quedaron mucho, como estuvieron tantos años después bajo dominio español, que el resto de América se quedaron muchas costumbres españolas. Todavía en México
en Cuba y en Puerto Rico. Entre ellas la moneda, en Puerto Rico nunca decimos dólares a la moneda, decimos peso, que es el nombre español para la moneda. Y en Cuba también. Te los pagaré, mi amor. No miremos para atrás. Ya sé que me los darás por hacerme un gran favor. Como tu hijo es doctor y es un hombre tan sincero, dile que también lo quiero y que no nos abandone, que el pasado nos perdone y que nos mande el dinero. Tengo siempre en mi memoria la buena de tu abuelita, la dulce mamá Panchita, que Dios la tenga en la gloria. No me recuerdes la historia, que fui mal agradecida, que después de tu salida yo nunca más la fui a ver. Me cegué. Miren lo que pasó. Cuando la prima se fue a Miami, el odio tan grande porque traicionó a la revolución fue tan inmenso que ella dejó de hablar con toda la familia de esa prima. Y las viejitas las abandonó. Como mujer, son las cosas de la vida. Cuco me prohibió hablar con parientes del exilio. Mi sobrinito Emilio se tuvo que jeringar. Como él es militar y empezó como soldado, quiso borrar del pasado toda la huella burguesa. No sabes cuánto me pesa y lo mucho que he llorado. Mi prima, no te exagero. Yo nunca te olvido, y si este favor te pido es porque sin él me muero. A tu hijo, que lo quiero, que siempre estará en mis rezos, y le daré muchos besos si a Cuba a venir se anima. Te quiere mucho tu prima, y mándame los 1,000 pesos. Es un poco para que vean lo fuerte que es el exilio para algunas personas, ¿verdad? De estar exiliado. Hay una segunda carta en donde Juana le contesta a Toña. Y también le dice 1000 cosas, que la extraña, que no sé qué tanto, que para acá tal, y al final le dice que se meta, que los 1000 pesos nunca van a llegar y que se los meta por cuando le escribe Juana, por haberla abandonado por 30 años. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué vamos a ver de aquí en adelante? Lo siguiente. De aquí en adelante tenemos que defender quiénes somos, ¿verdad? Tenemos que defender un poco ser hispanos en Estados Unidos, luchar por nuestros derechos civiles, los que son hispanoamericanos, los que son emigrantes, luchar por mantener una identidad y luchar por pertenecer a un mundo que realmente no nos comprende. Entonces, mucho de lo que vamos a ver por escrito tiene que ver con esa herencia hispana y cómo usamos esa herencia hispana para luchar por nuestra identidad. Por ejemplo, en la página 92. Busquen la página 92, se llama El idioma español. Vamos a comenzar la defensa de lo que somos, de lo que no queremos que nos quiten, de esta invasión que hemos hecho nosotros porque nos cruzó la frontera y no va a terminar hasta que Canadá sea hispana también. No lo crean. Si ustedes quieren que Canadá sea hispana, adelante, pero yo para el frío no voy. Yo para allá arriba no voy. El idioma español. ¿Quién quiere el primer verso? Vamos con unos 4 o 5 versos para que vean. Yo, profe, yo. Adelante. Con las crecientes estadísticas de inmigración de México y Latinoamérica a fines del siglo XX, se oyeron numerosas quejas de la cultura dominante sobre la supuesta amenaza que el idioma español representa al inglés en Estados Unidos. Esta, sin embargo, no es la primera vez que surgen estos temores. Hace más de un siglo se desató en Nuevo México una lucha incandescente acerca del papel del español en el futuro Estado y después acerca de su papel en la educación pública. Esto en un momento en que aumentaba fuertemente la presión de la americanización con su última prueba de lealtad nacional siendo el dominio del inglés. Llevaba a cabo principalmente en las páginas de la prensa en español durante unos 30 años. Esta lucha en realidad representó mucho más que una pugna entre las lenguas principales de las dos Américas. Se trataba pues de una lucha por la autodeterminación del pueblo colonizado nuevo mexicano. Los dos poemas a continuación forman parte de esta prolongada batalla. El primero, escrito por Jesús María Alarid, abogado, maestro, director de orquesta y orador destacado, apareció en 1889, justamente cuando se arguía en el Congreso de los Estados Unidos que Nuevo México no merecía ser aceptado como Estado de la Unión porque sus ciudadanos de origen mexicano no hablaban inglés.
El segundo, escrito bajo el seudónimo P.G. Pero Grullo, apareció cuando el español se encontraba a punto de ser expulsado de las escuelas públicas. Esto después de haber sido admitido Nuevo México como Estado. En ambos casos, la voz poética suplica a la rica tradición literaria española, así como el derecho civil de los nuevos mexicanos, para justificar la necesidad de mantener vigente en el recinto público y oficial la lengua de sus antepasados. Muy bien. Voz poética. ¿Saben por qué dice voz poética? Una notita simplemente literaria, nota literaria, muchachos. ¿Por qué le llama voz poética? Es simplemente por lo siguiente. No es algo que deben de saber, pero para recordarles. Si una persona escribe un cuento y ustedes van a citar a un cuento, ustedes no dicen García Márquez dice que, estamos en otro nivel. Al principio eso se le permite a ustedes, pero realmente quien cuenta el cuento nunca es García Márquez, ni Juan Rulfo, ni Cortázar. Quien cuenta el cuento es un narrador inventado, es una persona inventada, es un personaje más. Entonces, cuando ustedes citan un cuento o una novela, nunca dicen que el autor dice tal cosa en tal página. Ustedes siempre dicen el narrador dice en tal página y lo ponen. Entonces, un cuento y una novela es escrito por un narrador que es un personaje de la misma novela, que es un testigo de los hechos. No es ni Vargas Llosa ni García Márquez, porque si ven todas las novelas de García Márquez, a veces lo narra un hombre, a veces una mujer, a veces un viejito, a veces un joven, a veces una niña. Entonces, ninguno de ellos es García Márquez. Entonces, aunque nunca lo diga, una novela y un cuento, quien dice las palabras es un narrador, nunca es el autor. En una poesía es parecido. Quien dice estas palabras nunca es el poeta, como uno dice. Realmente en literatura, cuando uno va a citar y a referirse a lo que dice un poema, uno habla de la voz poética. Quien habla aquí es la voz poética, no el poeta. Entonces es una forma literaria de decir que esto es también un personaje que se inventa el escritor para contar esta historia. Entonces la voz poética nos habla del idioma español. ¿Quién quiere la primera estrofa? Si quiere yo leo, profe. Adelante, Erika. Hermoso idioma español, ¿qué te quieren proscribir? Yo creo que no hay razón que tú dejes de existir. ¿Qué quieren hacer con el idioma español? ¿Qué palabrita ahí de domingo? Que deje de existir. Ajá. Que debe existir. ¿Y qué palabras ahí en esta estrofa? Proscribir. Proscribir. Proscribir significa que legalmente bajo ley lo prohíba. Es prohibir legalmente. Entonces, proscribir es simplemente que hacer ilegal que se hable español. Otra más, Erika. El idioma castellano fue originado en Castilla, creencia que da al mexicano su gramática hoy en día, pero quieren porfia que quede un idioma muerto. No se declaran desierto, pero lo quieren quitar, siendo un idioma tan lento y tan dulce para hablar. Ay, qué bonito, cómo está defendiendo el idioma. Entonces estamos defendiendo un aspecto tan importante de nuestra cultura, ¿verdad? Que es el idioma, es nuestra identidad. ¿Ustedes creen que dejaríamos de ser hispanos si nos quitan el idioma? ¿Podríamos decir que seguimos siendo hispanos si nos quitan el idioma? Yo pienso que no. Yo pienso que no. ¿No? A No. ver, defiendan. ¿Por qué no? Porque en México no nada más se escribe el español, hay diferentes idiomas como los indígenas. ¿Verdad que sí? Es la cultura, lo que nos hace hispanos es la cultura, lo que traemos a la mesa, no solo el idioma, sino que hay comida, hay formas de vestir, diferente tipo de música. Muy bien. Y entonces sí es cierto, ¿verdad? Entonces el idioma es simplemente un elemento más dentro de nuestra cultura, no es el único, no es el esencial, en el sentido de que no vamos a dejar de ser hispanos porque nos quiten el idioma. Y sin embargo, ¿ustedes creen que sea importante defenderlo?
y seguir hablándolo si es posible, si nos permite. Sí, es importante saber el idioma español. ¿Por qué? No solo por la forma en que te comunicas, pero teniendo raíces de un país hispanohablante, siento que es importante saber el idioma también. Es como un lazo de unión, ¿verdad? Con nuestras raíces, ¿no? Un lazo de unión. Y no tan solo nuestras raíces, pero en un país como Estados Unidos, une diferentes países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque ¿qué Ajá, tenemos en común? ajá. Un grupo como nosotros tenemos en común el idioma, ¿verdad? Porque somos de diferentes países. Sin embargo, nos sirve para unirnos en este país, esa herencia cultural, porque como dicen ustedes, hay otros elementos culturales, pero son diferentes. En otros países vestimos diferente, comemos diferente, cantamos diferente, hablamos diferente, pero aquí al menos hablamos español, una versión. ¿Alguien quiere la siguiente estrofa? Yo pues Adelante, Juanita. afirmo yo que el inglés como idioma nacional no es de sumo interés que lo aprendamos a hablar. Ay, mamá. ¿Mandé? No, digo yo, como se atreve a decirlo, ¿verdad? Así. Ajá. Pues se debe de enseñar como patriotas amantes y no quedar ignorantes, mas no por eso dejar que el idioma de Cervantes se deje de practicar. Bomba. ¿Por qué el idioma de Cervantes? ¿Quién es Cervantes? ¿Qué tiene que ver con el castellano? Él es español. Es el padre del lenguaje español. Es el gran autor español, castellano, Miguel Cervantes de Saavedra. que escribió la obra. Don Quijote, el gran hidalgo, ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Algo En así. algún momento busquen esta obra, vean un videíto, a lo mejor vean una caricatura sobre Don Quijote para que vean. Es uno de los personajes universales de la literatura universal mundial. O sea, cuando uno habla de literatura mundial, a nivel de como gente de la tierra que somos, que nos une, que somos todos humanos en esta tierra, de la literatura universal, uno de los personajes principales de esta literatura es Don Quijote, que es el señor viejito que se lanzó a buscar, se creía que era un caballero de la Edad Media y se lanzó, Alfonso de Quijano. ajá, él se lanzó por los campos a hacer justicia, cuando ya no existían los caballeros hacía 300 años. Él se vistió de caballero y se lanzó por los campos a hacer justicia y a defender a los pobres, defender a las personas que el mundo era cruel. Entonces, estamos defendiendo el idioma español. Ahora vamos a ver qué pasa con el idioma español y algo que es un poco conflictivo y que vamos a ver de aquí en adelante en la página 151. Este es de mis poetas favoritos. Jesús el Flaco Maldonado, es el primo. Jesús el Flaco Maldonado. El flaco Maldonado. Dice, Oda al molcajete. Es el título de su poema. Oda al frijol. Y Oda al frijol. Entonces, vamos a leer su poemita. Vamos a pasar directamente a su poemita. ¿Quién quiere leer el Oda al molcajete? Yo lo leo, profe. Adelante. Nacido en Mission, Texas, Jesús María Maldonado se involucró en el movimiento chicano a finales de los años 60, cuando estudiaba para su licenciatura en educación en Southwest Texas State College y su maestría en la Universidad de Washington en Seattle. Después de recibir la maestría en 1975, en la maestro de escuela y profesor universitario de Pullman, Washington. De particular interés para Maldonado ha sido la enseñanza para trabajadores migratorios y sus hijos, la preparación de jóvenes para asistir a la universidad y la creación literaria para niños y jóvenes. En el movimiento chicano llegó, a ver, me equivoqué o no, el movimiento chicano llegó a conocerse como uno de los poetas que mejor
rescataban las tradiciones poéticas del pueblo y lograban crear una poesía bilingüe mediante el uso del cambio de códigos. Hasta ahí está bien. Lo que los Está bien hasta allá, Alma. Ok. El cambio de código. Vamos a leer la poesía ahora para investigar qué es esto del cambio de código. ¿Quién quiere comenzar con la poesía como tal? Oda al molcajete. Yo puedo leer. Adelante. Oda al molcajete, piedra mágica de 3 patitas pachoncitas. En culequillas te sientas majestuosamente en tu vientre salpicado. Mueles tú, mágica diaria, casting spells, con comidas humildes. Amasis. Esto, digo como con ganas más. Cuando Celia Cruz dice azúcar. Amasízate. Oh. Amasízate. Ok. En tu vientre asoleado nace la sabrosa fuerza, el piquete mexicano de la raza noble, mi linda raza bronce. El clas musical, el pardo son que cantas, baña cocinas, morenitas con aromas cariñosas, ajúa. Ay. En tu vientre bronceado se casan los cominos con las mismas pimientas y el pardo ajo bendice la bronce boda alcahueta. Vamos a tomar una pausa ahí. Magda. ¿Han identificado lo que significa cambio de código? ¿Qué hay aquí diferente en la defensa de idiomas castellano, como decía la otra poesía, a cómo usa el castellano en esta poesía? ¿Qué hay además de castellano aquí? Inglés. Inglés. ¿Verdad que sí? ¿Dónde aparece? ¿Dónde está ese ejemplo? Casting spells. Casting skills, ¿verdad? Entonces, por primera vez vemos ahora la infusión del inglés en la poesía. La poesía perdió un poquito la forma, ¿verdad? Se ve un poco diferente. Las estrofas son más difíciles de concebir, porque es una poesía un poquito más auditiva y no tan escrita, sino hecha como para escucharse más que para leerse. Pero tenemos el cambio de código. Entonces, el cambio de código también se llama cambio de registro o cambio de código. Es precisamente eso. Es ese salto de un idioma a otro y que nos presenta una polémica, ¿verdad? Y la polémica es la siguiente: ¿cómo nosotros aceptamos ese cambio de código? ¿Qué implica ese cambio de código? Implica que no sabemos hablar ninguno de los dos idiomas, implica que sabemos hablar ambos idiomas, implica que se está perdiendo uno, implica que no sabemos hablar, implica que se está corrompiendo el idioma. ¿Qué significa ese cambio? Pero les voy a decir dos palabras importantes sobre. Déjame, voy a compartir un documento. ¿Ven lo siguiente? Cuando tenemos el cambio de código, o el cambio de registro, el código, el cambio de código de registro es el uso de los dos idiomas al mismo tiempo. No tiene que ser, recuerden que no es lo mismo que decir Spanglish, por ejemplo, porque un cambio de código, cambio de registro ocurre a través de todo el globo, siempre que hay dos idiomas en contacto. No importa en qué parte del mundo tú estés, si hay fronteras con dos idiomas, ocurre el cambio de código. Puede ocurrir entre cualquiera dos idiomas o tres idiomas que estén en contacto. Ocurre entre lenguas europeas con lenguas indígenas, con lenguas africanas. Ocurre donde quiera que hay contacto entre dos o más lenguas, hay cambio de código. Es un caso natural entre los hispanos nosotros porque lo hacemos todo el día. Seguramente cuando hablamos normalmente nosotros lo hacemos también en todo momento. Yo constantemente voy y vengo entre uno y otro idioma. Y entonces, le voy a dar dos términos con respecto a esto para que vayan entendiendo de lo que se trata. Uno es la palabra sincretismo. Y la palabra sincretismo es bueno como identificar qué tipo de cambio de código o de uso de inglés y español hay en una obra. El sincretismo se refiere a cuando se mezclan
elementos de dos culturas. Y no solamente ocurre con el idioma, ocurre con la religión también, ¿verdad? Hay muchas religiones en el Caribe que son sincréticas, porque en América Latina sincréticas también. Sincréticas es porque tienen elementos de la cultura europea, el catolicismo, y elementos de la cultura africana. Entonces tenemos una religión como la santería, que es mezcla de dioses africanos con dioses católicos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en América Latina con las lenguas, con los territorios indígenas, que se mezclan las creencias indígenas con las creencias católicas y se crean elementos que no existen ni en una ni en la otra. Existen solamente en este mundo sincrético. Entonces hay muchos santos que realmente tal vez el Vaticano no los aprueba, pero que existen, porque son una mezcla de lo indígena con, eh, lo, con lo católico. Entonces, en términos del idioma y de esto del inglés y el español, el sincretismo es cuando se usan ambos idiomas en una oración, pero se usan correctamente ambos idiomas. Por ejemplo, aquí dice casting spell, está bien escrito, ¿verdad? Entonces cambió de un español bien escrito a un inglés bien escrito. Esto sería un ejemplo de sincretismo, porque estamos usando dos idiomas para comunicarnos, pero ambos idiomas están correctos. Y eso lo hacemos todo el tiempo cuando cambiamos de una frase en inglés a un español, pero ambos idiomas están correctos. Eso es un cambio de código sincrético. Ambos idiomas conviven en la misma conversación y ambos idiomas están correctamente usados. Hay otro que se puede llamar como hibridación. Y la hibridación es otra vez, estamos pensando en el uso de los dos idiomas, es cuando se crea algo nuevo, que no existe ni en un idioma ni en el otro. Entonces, cuando creamos una palabra nueva, que es una mezcla de inglés y español, pero que no existe ni en inglés ni existe en español, estamos haciendo un monstruo, ¿verdad? Híbrido. Un monstruo. Sí, es como un monstruito híbrido y así crean muchas palabras como el vocabulario del reggaetonero, ¿verdad? Que son muchas palabras híbridas, que uno crea la palabra y no existe realmente la palabra y ustedes realmente, díganme una palabra que no existe ni en inglés ni en español, pero que usamos. Ustedes conocen palabras así. Ajá, en inglés, ain't. Ni existe ni en inglés ni en español, pero es una palabra que usamos en inglés y la adaptamos como si fuera en español, pero no existe ni en español ni en inglés. Sería algo como... Ain't. Como cuando vas a decir no es, en inglés dices ain't, es un slang. ¿Cuál? Ain't, cuando escribe la gente como Sí. A-I-N-T, eso Pero- no existe y lo usan bastante. Sí, pero existe dentro de la cultura americana, ¿verdad? No, Eso estamos es hablando cuando se usan dos idiomas diferentes en crear una palabra nueva. Sería como parqueadero. Ahí sí. está una. Sí, parquear. Parqueadero o Parqueadero. troca, también Troca. troca no es. Lonche. ¿Qué más? Pero troca. Lonche. Lonche, ajá. Mm, Lonche existe en español porque No, cuando pero le es, llevaban lonche a la escuela o al pero trabajo. No, es pero una es el palabra inglés. que Es fue almuerzo. creada La palabra en inglés es México. lunch o almuerzo en español, pero lonche es una palabra hispanizada del inglés. Ajá. Yo tenía un compañero que trabajaba, bueno, él limpiaba todo en el edificio y me decía, es una palabra bien curiosa, la vaqueadora. Oh, sí. ¿Es la qué? La vaqueadora, ¿verdad? ¿Qué es la vaqueadora? La Aspirador. aspiradora. Aspiradora, ajá, Ajá. la aspiradora. Todas esas palabras que no existen ni en un idioma ni en el otro. Incluso hay verbos que usamos, son verbos, en Puerto Rico usamos muchos verbos que son hibridación, que son sincretismo. Este es uno que se escucha mucho en las canciones. Hanguear. ¿No han escuchado las canciones? Sí. Hanguear. ¿Qué significa? No sé qué es eso. No tengo idea, pero sí la he escuchado en varias canciones de reggaetón. Hay una que se llama hangueo. Ah, exactamente, el jangueo. ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde? Hang out. Oh, really? Yep. Sí. Wait. ¿Tiene Vamos a sentido? janguear.
Vamos a janguear esta noche. We're going to hang out. ¿Qué es el jangueo? Tiene sentido, sí. Pariciar. Que viene de Party. Ah. Ok. pariciar. Entonces, esta es la hibridación. Ves que es un monstruito que se construye utilizando los esquemas de un idioma con las palabras del otro. Mientras que el sincretismo es como lo que acabamos de ver. Es el uso correcto de ambos idiomas en un mismo discurso. Entonces, un poquito diferente, pero implica otra vez manejar dos idiomas, ¿verdad? A nuestra forma de manejar dos idiomas. ¿Quién quiere concluir lo del la oda al molcajete? Fíjense que dice bañas cocinas morenitas con aromas cariñosas. En tu vientre bronceado, o sea, el vientre de la barriguita del molcajete, ¿verdad? Ujú. Se casan los cominos por las mismas pimientas y el pardo ajo bendice la bronce boda alcahueta. Y miren cómo dice en bronceado, vientre bronceado, pardo ajo, boda, bronce, boda. ¿Por qué insiste tanto en bronce, bronce, bronce? El color bronceado, ¿Por Oh. qué? ¿Las morenas? El color de los... bronceado de nosotros, mestizos. Ujú. Exactamente, ¿verdad? Porque el molcajete es la unión de razas, lo que somos los hispanos, una unión de raza europea con raza indígena. ¿Y dónde se mezcló? En el molcajete. Y de ahí sale esa raza de bronce, esa raza mestiza. Ajá. Se besan, se abrazan y mezclan sangres cafecitas. Otra vez la insistencia en el color café, pardo, bronceado. Lo mero principal. ¿Y qué tipo? Vamos a ver otra vez más. Chores, Pues, tapones. ¿Qué son chores? short, Los shorts. shorts. Ahí está otro monstruito, ¿verdad? Los chores, la hibridación. Chores, tapones, gordos, flacos, las güeras, las morenas, las prietas, las renegridas. Dale gas. Viste, ya esto es mucho antes de Daddy Yankee y su gasolina. Y ya estaba diciendo, dale gas. Tu lobo en el sartén, tu luna de miel. Siembras besos picosos, mamacita. Allí naces otra vez. Magia sin nombre, magia hechicera, magia de Aztlán, magia tejana, magia de Nuevo México, magia de Arizona, magia de Colorado, magia de Califas, que sabemos que se refiere a California. California, magia del Magic Valley, magia de Yakima Valley, magia chicana. Entonces, él está intentando definir lo que es el mundo chicano, lo que es la identidad chicana, esta mezcla de colores, esta mezcla de razas, esta mezcla de lugares que sin embargo dan un mismo producto. Dice, dos bewitching brujerías. ¿Qué ustedes creen? ¿Bewitching brujerías es sincretismo o hibridación? Hibridación, bewitching. No, es código. Es Es código porque Ambos es son código. códigos, ambos son códigos, tanto sincretismo como hibridación son ejemplos de Sincretismo. código, son diferentes. Pero ¿cuál de los Sincretismo, dos? ¿no? Es sincretismo, Este es un- ¿verdad? Sincretismo porque ambas palabras están correctamente escritas. Ajá. Oh, sí. Entonces, mientras uno use los dos idiomas y ambos estén Bewitching es correctamente palabra escritos, es sincretismo. Sincretismo. El monstruito es el híbrido, ¿verdad? Cuando uno mezcla cosas y hace algo nuevo. Ajá. Prietito molcajete, son el chile de nuestra vida, el pilón azteca, el carnalismo que corre en nuestras venas. Tu choco vientre beso y canto hoy mis versos frentes de tu magia diaria de estómago lleno, corazón contento. Entonces, como así una pequeña oda, pequeño poema alabando lo que es el molcajete y todo lo que nos brinda, porque nos brinda lo que es la identidad, es como un ejemplo del proceso que tenemos. Entonces, voy a comentar lo siguiente.
Lo que estamos viendo y lo que ustedes deben ir pensando cuando piensen en una obra para analizar, una obra que les interese, que les llame la atención, que quieran comentar algo para su ensayo, piensen en la siguiente pregunta clave, que es cómo nuestros autores ven o presentan su experiencia o la experiencia de un personaje en Estados Unidos. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo presentan esa experiencia. En el caso de ahora lo vimos como él lo presenta. Él dice que vivir en Estados Unidos es vivir en un lugar de mestizaje, donde se mezclan no solamente las razas, los sabores, los colores, pero el idioma también. Y su poema es un ejemplo directo de esta mezcla, porque está mezclando ambos idiomas. Esa es su respuesta, esa es mi experiencia. Mi experiencia es, si yo fuera a analizar este autor, es que el autor está intentando representar lo que es su experiencia en Estados Unidos a través de definir esa experiencia como un mestizaje de culturas, y no solamente de culturas hispanas, indígenas, pero también americanas, que es un paso muy importante. Él está aceptando que parte de su identidad es ser americano y parte de su identidad es hablar inglés. Lo está diciendo claramente, ¿verdad? No está en contra de eso, porque yo soy así, yo soy así, esto es parte de mi identidad. Entonces, cuando ustedes piensen en la obra, piensen en esa pregunta general. ¿Cómo nuestros autores ven o presentan su experiencia o la experiencia de un personaje en Estados Unidos? Esta experiencia se puede ver a través de la obra y ver en la obra cómo la obra maneja el proceso de identidad. La identidad se define a base de valores. Entonces, yo pienso, cuando veo una obrita como esta o la del idioma castellano, me pregunto, ¿qué valores presenta esta obra? ¿Qué valores presenta? Dice, no, obviamente aquí está pensando los valores del color de su raza. Para él es importante el valor y defender el derecho a ser una raza con un color bronceado, ¿verdad? El derecho del idioma, que él tiene el derecho de usar ambos idiomas. Entonces, los valores son algo que siempre todos los autores van a defender porque es lo que entra en conflicto cuando estamos en Estados Unidos. Mis valores hispanos contra los valores americanos. Y algunos para atrás y algunos los tomo de los americanos. Entonces, dejo algunos de mis valores, me adapto a algunos de los valores americanos y creo mi propia identidad hispana en Estados Unidos. Pero ¿cómo defiendo los valores que no quiero perder también, verdad? Entonces, ¿valores qué son? Ejemplos de valores para ustedes, ¿qué serían? ¿Cuáles son sus valores como hispanos? Respetar a los mayores. Sí. Morales, entonces, ¿verdad? De educación, valores de educación. Y tú piensas, cuando uno dice que estos son mis valores, Karen, estás aceptando también que esos valores cambian, porque los valores es algo que uno simplemente asume y no tiene ningún valor universal, simplemente es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta hacer o la forma en que yo crecí. Y eso implica que hay una cultura que tiene un valor como el tuyo, pero diferente. Para ti, un valor de educación es respetar a los mayores. Tú piensas, uno puede pensar que hay otra cultura, tal vez americana, para los que respetar a los mayores no es tan importante. ¿Sí? Ese es mi valor. Yo respeto a los mayores porque así me enseñaron. ¿Tu valor? No, ellos no, porque ellos no respetan a los mayores. Otros valores. La religión. La religión súper importante, obviamente. Y tu valor tradicional hispano es religión católica, ¿verdad? Tradicional. Y cuando usted estaba leyendo el resto del poema que estaba diciendo magia sin nombre y todo, me acordé cuando rezamos el rosario y uno tiene que decir ruega por nosotros, está una lista de... Y es lo que estaba pensando cuando estaba leyendo el poema. Ajá. Y él lo está imitando ese valor. Y al mismo tiempo que uno imita ciertos valores, porque está imitando lo que es la letanía del rosario. Eso se llama la letanía del rosario. Él está imitando como la letanía con diferentes lugares, ¿no? De Nuevo México, de California, de Texas. Esta es una letanía, lo que está haciendo, implicando que tiene un valor religioso, pero un valor diferente al tradicional al mismo tiempo, que recuerden que está diciendo, yo soy algo diferente. Yo no soy mexicano ya, ni puedo decir que soy español, soy algo diferente porque soy una mezcla.
Es lo que el molcajete dice, soy una mezcla. Y entre esa mezcla dice, está lo católico, fíjense que sé lo que es una letanía, y pone ahí ejemplo, ¿verdad? Pero también dice la palabra magia varias veces. Y la magia no viene de lo católico, viene de la experiencia de que es una persona mexicoamericana de Arizona, de Nuevo México, de California. ¿Qué otra influencia cultural tienen ellos que no es hispana ni americana? Aztlán, la experiencia indígena, la sangre indígena. Entonces, la religión indígena para el mundo católico español es magia, porque no es una religión aceptada, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, fíjense que yo sí, yo aparte de lo católico tengo lo indígena. ¿Sí? Y puedo ser católico, pero también puedo ser y tengo creencias indígenas en otros dioses. ¿Qué más son valores? Tenemos religión, tenemos educación, hay unos valores que son súper importantes que vamos a ver en varias obras. La cultura, profe. Sí, pero la cultura es universal. ¿Qué valores dentro de esa cultura? El carnalismo. Ajá, el carnalismo. ¿Qué más? Piensen en ustedes mismos y se lo voy a poner más fácil, muchachos. Piensen en lo siguiente. Ustedes van a ir a su casa, pónganse en esa imaginación. Digo, mami, papi, tengo novio. Papi, mi novio es un güero. Mami, papi, mi novio es afroamericano. ¿A la mezcla de culturas? De raza. Piensen en sus papás y piensen en lo que pensarían sus papás. Uy, pero esta persona no es como nosotros. ¿Por qué? Es diferente, no tiene las mismas Es tradiciones. de otra raza, de otra cultura. Otra raza, otra cultura, pero ¿qué hay? ¿Qué de esa cultura es diferente? Las costumbres. Valores. ¿Costumbre como cuáles? Yo siento que es como... El amor. También puede ser la religión, ¿por qué no? Ajá. La religión es una de ellas. Las La comidas educación diferentes. es otra, ¿verdad? El idioma. El idioma es otro valor importante, siento, son muy, muy, muy importantes. Hay otros que son menos valores que no son tan fáciles de ver, pero que obviamente ustedes toman en mente antes de llevar al noviecito a la casa. Y es el trato entre hombres y mujeres. Oh. El puesto que tiene en mi cultura la mujer y el puesto que le toca a mi cultura. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que mi cultura espera de una mujer es diferente de lo que la cultura americana espera de una mujer. Lo que la cultura espera de un hombre es diferente de lo que la cultura americana espera de un hombre. Eso es algo que le da cantidad de dolor de cabeza a nuestros autores. Ver que las mujeres se americanizan, se agringan, porque implica que perdieron un valor tradicional de lo que es la mujer hispana. La mujer americanizada, ya van a ver que para los hombres es algo malísimo, que se americanice una mujer. ¿Por qué? Porque pierde ciertos valores que al hombre le conviene que tengan. ¿Como cuáles? Ustedes me dirán, ¿qué hace una mujer hispana que una mujer americana tal vez no haga? Cocinar. Ahí está, ¿ves? Cocinar bien sabroso, usar el molcajete. Tortillas hechas a mano. Frescas, sí. Nada, tortillas hechas a mano. Usar el molcajete. Y esto es verdad, y esos son los valores, y nuestros autores están defendiendo algunos valores, intercambiando otros valores, adaptándose a otros valores y defendiendo cuáles de ellos no quieren cambiar nunca. Tal vez el idioma sea uno, la comida sea uno que no quieran cambiar, y esto ocurre cuando hay un contacto con otra cultura. Yo recuerdo la primera vez que tuve una novia mexicana, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Una cultura bien diferente a la cultura mexicana, mi cultura puertorriqueña. Me llevó a conocer a sus padres. Los padres prepararon una cena. Se sentó la familia, se sentó la muchacha, me senté yo. No, primero que nada, yo me presento a la cocina. Y la mamá me miró un poquito mal. Y le digo a la muchacha, ¿qué pasa? Y dice, no, te toca sentarte con mi papá en la mesa a esperar. Y yo, ¿cuál? Dice, tengo que esperar que me... Sí, llegó la cena, estuvo la cena,
repartieron la comida y de repente me pusieron un plato frente a mí. Yo digo a ella, esta a mí nadie me sirve. En mi cultura, ninguna mujer, nadie tiene que servirle a un hombre nada. Yo me sirvo a mí mismo. A comer, de repente veo que al papá se le acabaron las tortillas. Eran 3 hermanas y la mamá. Y así como al segundo, las 3 hermanas y la mamá se pusieron de pie. Cuando el papá se le acabó la tortilla. Y las dos dijeron lo mismo. Papi, te traigo más tortillas. No, a mí se me acabó la tortilla y de repente las 3 mujeres se ponen de pie. Te traigo más tortillas. Y después yo voy a la cocina. No, no se preocupen, yo me levanto y las busco. Y yo busqué mi propia tortilla. Y después le dije a la mujer, ¿sabes qué? Yo respeto tu cultura, pero a mí nadie me tiene que servir nunca. Y a mí nadie tiene que levantarse de la mesa por mí a buscar nada. Yo busco lo mío. Y a tu familia no lo ofende, tú explícale que yo soy así, pero yo no puedo pensar que una persona me planche, me limpie, me barra, me haga nada por mí. Yo siempre lo he hecho desde que soy chiquitito en mi casa, o mi mamá me enseñó, y yo hago todo. No necesito que hagan nada. Pero eso es un valor cultural de lo que esperan que la mujer haga, y lo que esperan que el hombre haga. A mí me correspondía sentarme a esperar, y yo no pude, yo no podía hacer eso. Pero para nuestros Pues yo creo, profe, yo creo que mi ex suegra estaba encantada entonces conmigo porque cuando yo fui a visitar a la casa donde vivía mi novio, yo me fui a lavar los platos cuando terminamos de comer porque eso fue lo que me enseñó mi abuela. Dice, si vas a casa ajena y te dan de comer, tienes que lavar los platos. Eso es un valor. Como agradecimiento. Eso es un valor que uno trae con uno mismo, exactamente. Sí, ese respeto que uno tiene de uno agradecer la comida, aportando algo, ¿verdad? Uno aporta algo a la comida y por eso me presenté también a la cocina al principio, a ver en qué podía yo ayudar. Entonces me sacaron de la cocina, me mataron a sentarme. Digo, pero no puedo. Entonces, eso es la identidad. Entonces, ¿qué hacen nuestros autores? Ellos luchan con su identidad, luchan con sus valores. ¿Cuál pierdo? ¿Cuál quiero que mi pareja no pierda? Porque a veces es convenenciero, ¿verdad? Yo quiero ser de esta forma, pero no quiero que mi pareja pierda, no quiero que mi pareja se eduque, no quiero que mi pareja vaya a la universidad, no quiero que mi pareja deje de cocinar, no quiero que mi pareja deje de planchar, no quiero. Entonces, ¿cómo se negocia eso? Entonces, lo dejamos aquí, continuamos el miércoles conversando sobre la identidad y leeremos un poquito más sobre esta polémica de ser hispanos aquí en Estados Unidos. ¿Alguna pregunta?